Sí, en YouTube. Sí. Sí, ok. Vale, buenísimo. Entonces, am, conversemos hoy sobre el concepto de función de autocorrelación. Entonces, ¿qué significa en términos simples que analicemos el concepto de autocorrelación? En términos simples significa encontrar qué tanto se parecen las series, bueno, diferentes partes de la serie, digamos, respecto de la variabilidad total que puede tener la serie. Veámoslo de esta manera. O sea, lo que tengo aquí, digamos, como formulación de función de autocorrelación, si ustedes lo ven con cuidado, notarán que lo que tengo aquí arriba es el valor esperado de la serie, digamos, considerando hasta el momento t. Esto lo estoy tratando de comparar con qué tanto se parece la serie. Una vez que quito la media, eso se refiere, una vez que quito la media, eh, qué tanto se parece con la serie evaluado en otro momento a o periodos adelante. ¿Sí? Entonces, esta que está arriba sería simplemente una función de covarianza. Ahora, lo que se vuelve autocorrelación, digamos, correlación se vuelve cuando la dividimos respecto de la variabilidad total que puede tener la serie, considerando toda la información. Entonces, y eso lo logro a través de esta división, dividiendo entre. Entonces, más o menos, si lo pensáramos un poco geométricamente, ¿qué significaría esto? Lo que significaría esto sería más o menos algo así. Pensemos por un momento que tenemos la serie digamos que la pudiéramos graficar de esta manera, que tenemos el tiempo y aquí tenemos la serie X. Entonces digamos por un momento que la media de la serie se ubica aquí, entonces, y que la serie entonces tiene este comportamiento, más o menos este comportamiento. Eh, entonces, asumamos por un momento que entonces le quitamos la media, que es tal cual como lo indica la formulación, ¿no? Si le quitamos la media, es decir, le quitamos la media, como es una serie, el primer supuesto que estamos diciendo es que la serie es estacionaria en media y en varianza, entonces querría decir que la media es la misma para cualquier parte de la serie que yo quiera analizar. Entonces le estoy quitando la media. Si le quito la media, la serie se vería exactamente igual como la tengo ahí, con la diferencia de que ahora estaría centrada en quién, en el cero. Tendré yo aquí el cero y alrededor del cero debería de ver más o menos la misma cero. Esto es lo que debería de ver. El tiempo y aquí está la. Entonces, la función de autocorrelación lo que cuantifica es, por un lado, es qué tanto se parece hacer cortes en la serie. Por ejemplo, supongamos que queremos cortar la serie hasta este punto. Entonces, lo que nos preguntaremos es qué tanto se parece este tramo de la serie, este pedazo de serie, respecto de, por ejemplo, este otro tramo. Si se parecen mucho, entonces la correlación debería ser muy cercana a 1. Si no se parecen tanto, debería ser cercana a 0. Si se parecen pero en sentido contrario, es decir, siguen trayectorias distintas, debería ser menos 1. Entonces, esta función de autocorrelación simplemente cuantifica qué tanto se parece la serie en diferentes momentos. Eh, a esta la vamos a ya denominar como gamma 0, tal cual perdón, como gamma en tau, sobre gamma en 0. Esta función de autocorrelación tiene diferentes propiedades, que las cuales las pongo aquí. Es decir, la función de autocorrelación evaluada en el momento cero, es decir, evaluar la serie respecto de la misma serie, es 1, lo cual suena más o menos obvio. La segunda propiedad es, no importa si mido un pedazo de la serie atrás o un pedazo de la serie adelante, esa es la segunda propiedad, debería ser equivalente. Y la última es que la función de autocorrelación cumple que está entre -1 y 1. De la misma manera que pensamos la correlación. Eh, si lo quieren pensar todavía de otra manera geométrica más sencilla, piensen que estuvieran tratando de evaluar si la serie la pudiéramos representar como un vector, digamos x en t, y luego otro vector, digamos x en t más tau,
y nos preguntáramos cuál es el ángulo que se forma entre estos dos. Eso es lo que nos estamos preguntando, a grosso modo. ¿Vale? Bien, ¿dudas sobre el concepto de función de autocorrelación? Entonces, bien, ahora para calcularla vamos a hacer algunos supuestos. El primer supuesto es que la media la podemos calcular de la siguiente manera. La media la vamos a calcular de la forma habitual. Tomaremos todos los valores de la serie acumulados, desde el primer valor hasta el último, y lo dividiremos entre t, y esa será la media. Luego, diremos que entonces la función de autocorrelación será simplemente hacer esto, será tomar la media que hemos calculado, arriba menos la serie elevado al cuadrado, y esto será gamma cero. Y gamma en tau será la acumulación, digamos, de la diferencia que guarde respecto de la media, cada uno de los pedazos que estemos comparando de la serie, los acumularemos y diremos que esto será gamma en tau. Al final, entonces, lo que haremos será este cálculo que también lo replicaremos a mano ahorita en R. Este cálculo lo tendríamos que hacer, que simplemente es la división. Noten que aquí en la división ya eliminé a t, porque si está en el denominador está en el numerador, entonces simplemente puedo eliminar el t. Es decir, cuando divido puedo omitir a este amigo y a este amigo. Los omito simplemente de la formulación. Y entonces puedo formar una hipótesis que será esta. Mi hipótesis será esta. Diré que la autocorrelación que existe entre diferentes momentos de la serie será cero, es decir, que las series no se parecen. Ese será mi supuesto. Si las series se parecen, entonces rechazaré la hipótesis nula. Voy a utilizar unos par de estadísticos para probar esta hipótesis. Los estadísticos más convencionales son estos dos, Q estrellita y Q. Estos dos simplemente son la acumulación de las funciones de autocorrelación acumuladas en un momento dado. En realidad son más o menos expresiones una de otra. Esta está, digamos, es como si fuera una especie como de eh, R cuadrado ajustado al segundo. Es más o menos esa idea. Es de lo que está aquí cuantificado, ¿vale? Bien, entonces la hipótesis nula que queremos probar es esa y vamos entonces a estimar estos dos estadísticos que vamos a trabajar. ¿Vale? ¿Duda hasta aquí este punto? Ok. Bien. Entonces vayamos a R. Entonces, un poco recapitulando, es, estamos en el escenario en que tenemos series que podemos centrar en el cero y luego queremos comparar entonces dos pedazos de la serie que tanto se parecen. Si se parecen mucho, lo que nos saldrá es que la autocorrelación es 1. Si se parecen, pero digamos de forma eh, contraria, es decir, que los ciclos, por ejemplo, los picos de un tramo están en los valles del otro, entonces sería -1, sería el caso contrario. Vale, bien, me voy a regresar, sí. ¿Cuánto tiempo claro, pueden ser 2 años, para un año con 2 años, o es solamente para el primer semestre? Sí, exacto, piénsalo así como si fueran 2 años, entonces es como si compararas el valor de la serie en el año 1 con el valor de la serie en el año 2. Sí, exacto, es tal cual. Pero ahora piénsalo, extiéndelo para series largas, ¿no? Imagínate que te comparas los últimos 100 meses con los primeros 100 meses, ¿no? Entonces, y comparas y ves qué tanto se parece la serie, ¿no? ¿Vale? Ok. Bien, entonces voy a R ahora, salvo que tengan alguna duda o comentario. Me paso a R. Bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar entonces, como les comenté, con clase 3. Y con clase 3 vamos a trabajar con esta tabla de datos que voy a mostrarles ahora. Aquí está, déjenme la hago un poco más grande esta tabla de datos. Entonces, los datos con los que vamos a trabajar son los siguientes. Tengo información de estas variables. Lo que tengo aquí son pasajeros nacionales, pasajeros en vuelos nacionales, pasajeros en vuelos internacionales, el número de vuelos en vuelos nacionales, número de vuelos internacionales y el número de pasajeros transportados en el metro. ¿Vale? Son mis 5 series que voy a empezar a trabajar. Probablemente las siguientes 2 semanas vamos a trabajar con esta tabla de datos y luego incluiremos otro tipo de datos extra. Entonces, la información que tengo es desde enero de 2000
hasta el junio de 2024. Tengo 295 datos, o sea, tengo una serie suficientemente larga. Entonces, una buena serie debería de ser de al menos 100 datos, lo cual está bastante bien, ¿vale? Entonces, ¿dudas con la serie que tenemos aquí trabajando? Vale, vamos a trabajar en. Entonces, si voy a R y trabajo con la clase 3, tendría yo este archivo, que es un R Markdown, que voy a listar aquí. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es tratar de cuantificar la función de autocorrelación. Ah, el output que vamos a hacer aquí es un HTML, un output de HTML. Aquí hay una cosa que le modifiqué al encabezado que creo que no había hecho anteriormente, que es esta opción. Con esta opción que estoy agregando aquí, lo que le estoy diciendo a R es que todos los outputs los ponga inline. Quiere decir que una vez que ejecute un chunk, abajo me aparezca el output. Que por default esa es la configuración, pero si ustedes, por ejemplo, quisieran que no les mostrara luego el output, sino a lo mejor lo mostrara ya, podríamos apagar esa opción, ¿vale? Con simplemente cambiar el import out y ya sería la opción. Pero lo convencional es utilizar esta configuración. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar, creo que si no haya utilizado estas bibliotecas, es Biplayac, Ggplot2 y ReadXL. Vamos a leer nuestro dataset. El dataset son estas variables que les mostré aquí. Entonces, los pasajeros del metro, nada más quiero comentar, están millones de pasajeros, ¿vale? Ya. La información proviene del INEGI, del Banco de Información, del Banco de Indicadores. Y ya, vale. Entonces, vamos a importar la tabla de datos. Entonces, simplemente le digo read Excel. Quiero que lea el objeto que se llama base transporte XLSX y quiero que lea la hoja que se llama datos. Entonces, esta configuración que tengo ahí es por si tienen más hojas en sus Excel. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que pues, exclusivamente importe la hoja de Excel que se llama datos. Si tuviera yo, por ejemplo, le pude haber dicho que fuera hoja 2 o que fuera alguna otra hoja. En exclusivamente le dije que fuera hoja datos. Por default, si no le indico cuál es la hoja que va a importar, si no le digo qué hoja es la que le estoy importando, va a importar la primera. ¿Vale? Bien. Y le estoy diciendo que los datos tienen nombres de columnas. Y vamos entonces a ejecutar esta línea. Y tenemos nuestro dataset, entonces tenemos aquí 294 observaciones y aquí están nuestras variables. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo trabajamos data frames en R. Entonces, con la función name, lo que hacemos es imprimimos el nombre de las columnas. Con name imprimimos nombre de columna. Con tail imprimimos los últimos registros. Esos están aquí abajo, los últimos registros. Con str imprimimos la estructura. Aquí está impresa la estructura. Por ejemplo, concretamente me dice que la primera columna es un carácter. De hecho, es un carácter muy particular, es un carácter del tipo fecha. El segundo, tercero, cuarto y quinto son numéricos. Luego con dim me dice la dimensión me dice que la tabla que tengo es de 294 por 6. Eh, por ejemplo, con esta que se llama datos, abro brackets y luego pongo espacio y una coma 2. Lo que estoy haciendo es extraer la columna 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, no quiero llamarla utilizando el símbolo de pesos, puedo hacerlo con esto. Si hago esto, entonces me imprime la columna 2 que está aquí abajo. Está la columna 2 que es pasajeros nacionales, vuelos nacionales. Con esto, por ejemplo, voy a imprimir el renglón 5 y todas las columnas. Imprimiré aquí el renglón 5. Con esta otra instrucción, lo que voy a imprimir quiero imprimir el renglón 2 hasta el 259, pero de la columna 2. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Luego, con esto voy a imprimir todas las filas, pero de las columnas 2 a las 6. Y con esto último puedo hacer lo mismo, pero simplemente enunciando cada una de las columnas. O simplemente también puedo hacerlo llamándolas por sus nombres. ¿Vale? Entonces tenemos varias maneras de extraer la información. Podemos llamarlas por el índice que corresponde o por el nombre de las columnas. ¿Vale?
Hecho el repaso, ahora sí entremos al para generar una tabla de estadísticas descriptivas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar datos y voy a tomar la columna 2 a 6, porque yo sé que la primera columna solo tiene fechas, y voy a utilizar la función summary. La función summary la voy a guardar. Bueno, vamos a imprimir primero qué resultaría si ejecuto este summary. Se imprimirían aquí las estadísticas descriptivas. Luego lo puedo guardar en un objeto que se llame resumen, si quiero. Pues, se va a generar un objeto aquí que va a ser una tabla de valores y puedo imprimir ese mismo resultado simplemente poniendo resumen. Bien. Bien, ahora voy a crear un objeto nuevo que va a ser series de tiempo. De aquí en adelante, todos los objetos con los que yo trabaje van a ser del tipo TS. Entonces, vamos a crear un objeto que va a ser series de tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Pongo TS, pongo la columna que voy a convertir a serie de tiempo, que en este caso va a ser los pasajeros transportados en el metro, que inician en el año 2000 y la frecuencia es 12. Entonces, por default, ya va a entender que esta información es mensual y entonces lo podemos simplemente ejecutar y tendríamos entonces este nuevo objeto que está aquí, que es un objeto tipo time series. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Si queremos hacer el caso multivariado, lo haríamos de la siguiente manera. Podemos hacerlo también. TS, y le digo todas las series que quiero convertir a serie de tiempo multivariado. Entonces va a ser time series, igual, inicia en 2000 con frecuencia 12 y basen todos los datos aéreos, en este caso. Y noten que que cambia. Aquí arriba, aquí abajo, cuando es una serie individual, se vuelve del tipo value y cuando es una serie multivariante, se vuelve del tipo data. ¿Vale? Vamos a hacer un gráfico muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar la serie que ya sabemos que se convirtió en serie de tiempo, que se llama Pax Metro, la vamos a convertir la vamos a hacer gráfico, y voy a utilizar un color que va a ser azul oscuro. Le voy a poner el eje X tiempo y en el eje, el tipo del gráfico va a ser una línea de ancho 2. Puedo poner el ancho que yo quiera en este ancho 2. Luego, en el eje de las Y le voy a poner millones de personas. En el título del gráfico va a ser pasajeros transportados en el metro en la Ciudad de México. Y aquí tengo un símbolo que no les había mostrado, este amigo que está aquí. Este amigo, este backslash N, es un salto de línea. Entonces, lo que va a hacer R es que va a imprimir el título y cuando llegue después de la palabra CDMX va a introducir un salto de línea y abajo va a poner enero 2000 ya no es mayo, de hecho, esto ya es junio 2024. Y en el subtítulo va a poner la fuente de donde obtuve la información. Ejecutamos y se vería de esta manera. ¿Vale? Entonces aquí tengo mi gráfico. Mi gráfico de pasajeros transportados en el metro. Y bueno, este, ¿qué piensan de esta serie? ¿Eh? Sí, aquí cayó la pandemia, ¿no? Justo 2020, marzo 2020, abril. Sí, podemos resaltarle un punto. Sí, déjame, déjame preparar el ejercicio para no. ¿No? Ok, bien. ¿Qué más podemos observar ahí? Buen punto. ¿Cuándo se cayó el metro? ¿Alguien se acuerda? Se cayó más o menos como por acá, ¿no? Pero no dijeron que era porque estaba saturado. Se arregló un tramo de la línea rosa. Estaba en operación. Bueno, pero eso se puede explicar lo más reciente. Pero de aquí se nos cayó el metro. Cuando el metro se estaba ocupando a un nivel quizás del 40% de su capacidad. También. Puede ser. Pero no sé si suficientemente barato como para que lo sustituyas por un camión. Eso es. Tengo. No, es la pandemia y no se ha recuperado el metro. Bueno, yo cuando veo esta gráfica siempre pienso que
Cuando escucho el segundo piso, como mi abuelita decía, hacer sótanos en la casa también es hacer pisos, ¿sí? O sea, el segundo piso puede ser un sótano, no lo había pensado. Porque, o sea, no puedo creer que esta gráfica, el metro ni siquiera está recuperado a su nivel. Y justo en este tramo hubo muchísimos accidentes. Puede ser, puede. Vale. ¿Sí por allá tenía un comentario? Sí. Claro. Sí. ¿Qué ocurrió aquí? Es un buen punto. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Alguien te acuerda? Se abrió la línea 12. Fue un cambio estructural que, si se dan cuenta, de hecho, si quisiera yo modelar esta serie, debería de considerar tres cambios estructurales. Bueno, dos. Uno, que la serie antes, desde 2000 hasta antes de la apertura de la línea 12, es un mecanismo generador de datos. Y después, con la apertura de la línea 12, fue otro mecanismo de generador de datos. Y después de la pandemia, aquí hay otro mecanismo generador de datos. ¿Sí? Pues muy probablemente esta serie no va a cumplir con ninguno de los supuestos que hasta este momento hemos hecho sobre estacionariedad y sí, estacionariedad en general. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Ok, vayamos entonces a hacer la función de autocorrelación. Bien, vamos a hacer una gráfica muy parecida, pero lo vamos a hacer con ggplot. ¿Cómo lo haríamos con ggplot? De una forma muy sencilla, que es simplemente le ingestamos los datos, le decimos quién es la variable que va en el eje X. Noten que la diferencia entre el código que está arriba y este código que les estoy proponiendo aquí es que arriba estoy ocupando a la serie de tiempo como definida como serie de tiempo, y aquí lo que estoy haciendo es tomar la información de la tabla de datos original. Eh, Voy a ponerle simplemente tiempo, millones de pasajeros, estos títulos y un caption para ponerle la fuente, para ponérselo abajo, digamos, y ejecuto mi línea. Y bueno, y aquí estaría mi gráfico si quisiera hacerlo, ¿no? Sería un poquito más lindo, la verdad, pero aquí cada quien decide con qué quiere trabajar. A mí me gusta más ggplot, al menos en R, solamente como primera aproximación. Luego vamos a trabajar con otras bibliotecas, concretamente Plotly para hacerlo interactivo, o Hightsharp, que fue algo cuando trabajaron con Omar. También lo vamos a recuperar más adelante. ¿Vale? Bien. Ah, ahora sí, bueno, podemos hacer otro estos son pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Esto también está interesante, esta gráfica. Esta gráfica, eh, ahora que se ajuste, aquí está. También muestra la caída por la pandemia, pero, por ejemplo, los pasajeros en vuelos nacionales ya se recuperaron a nivel de prepandemia, ya superaron. Los vuelos internacionales tardaron bastante, pero bueno, ya están en niveles que probablemente hubiéramos visto si no hubiera habido pandemia. Bien, bueno, aquí les dejo un ejercicio. Esta gráfica en teoría no se imprime correctamente. Vamos a ejecutarla. Sí, le faltan colores. Ahí se las dejo. Para que la ajusten. Y vamos entonces a calcular una serie de estadísticas. Entonces, bien, voy a crear una tabla. Y esta tabla la voy a crear vacía originalmente. Voy a utilizar la función DataFrame para crear un objeto que va a ser, digamos, desde el... Haz de cuenta que lo que estoy haciendo es crear una tabla de datos de la nada, o sea, simplemente ingestándole cada uno de los datos que va a contener en cada una de las columnas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a formar una matriz que va a contener estos textos. Va a tener un texto que va a ser media, varianza, covarianza entre t y t menos 1, así hasta covarianza entre t y t menos 3. Y la función de autocorrelación, recuerden que la función de autocorrelación se forma de la división de la covarianza entre t y t menos 1 y la varianza. La función de autocorrelación en 2 resulta de la división de la covarianza en t y t menos 2 y la varianza. Y la autocorrelación en 3 resulta de la división de la covarianza entre t y t menos 3 y la varianza. ¿Sí? Simplemente son esos estadísticos.
Y vamos a calcular el estadístico Q1 y Q3 con la fórmula que les mostré. Lo que voy a hacer ahora es, le voy a decir, bueno, esta va a tener 10 renglones y una columna. Vamos a ejecutar únicamente este objeto y aquí está mi tabla. Mi tabla simplemente tiene estos datos así, no tiene nada más. Sí, solo son textos. Luego, lo que voy a hacer es empezarla a editar. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a preguntarle primero cuáles son los nombres que tiene previamente cargados. Si tiene todo este texto horrible, porque lo que hizo fue recolectar algo del código que le di para construir el nombre de la columna. Lo voy a sustituir por la palabra estadística y voy a volver a imprimir la tabla. De hecho, puedo verla, la tabla, y van a ver que ahora aparece la palabra estadística. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tengo ahí de información. Ahora sí, vamos entonces a empezar a rellenar la tabla. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una columna de puros ceros que se va a llamar valor. Le voy a poner puros ceros, vamos a ejecutar esta línea. Y de hecho aquí tengo la estadística y el valor es puro cero. Y voy a sustituir ahora cada uno de esos ceros con la estadística respectiva. Entonces, ¿cómo calculamos la primera estadística? Bueno, primero ubiquemos por coordenadas. ¿Quién es la primera estadística? La primera estadística es la fila 1 de la columna 2. Ahí voy a colocar este cálculo. Entonces voy a tabla y en tabla busco la fila 1 y la columna 2, es decir, en este punto donde está mi cursor, aquí, voy a colocar la primer cálculo. Y así me voy a ir llenando cada uno de estos ceros con un valor. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la media. La media se calcula de la forma habitual. Voy a utilizar el comando min. Quiero que calcules la media para la variable que es los pasajeros transportados en el metro, con dígitos de 2, es decir, con 2 decimales. Luego la siguiente va a ser la varianza. Luego la covarianza y la covarianza entre quién y quién. Aquí tengo que hacer un ajuste. Aquí tendría que cambiar. ¿Quién ya no es 281? ¿Quién sería ahora? ¿Qué valor debería de ir ahí? 294. ¿Por qué? 94 datos. Vale, ¿y aquí quién debería ir entonces? 93. Exacto. Vale, porque estamos considerando ¿cuántos? Un rezago. Entonces estoy comparando la serie completa con la serie antes de, por ejemplo, la serie completa es hasta junio de 2024. La estoy comparando con la serie hasta mayo de 2024 y viendo si se parece. Eso es lo que estoy haciendo. Luego tendría que cambiar vamos a ver, vamos a ir ejecutando cada uno de estos. Entonces este primero ya está, este también, este habría que cambiarlo, cambiaría 294 contra 292, 294 contra 291. ¿Vale? Entonces ejecutamos, vamos hasta ahí. Y ya lo único que hacemos es simplemente la división. Dividimos la posición 3 con la posición 2, la posición 4 con la 2 y la 5 con la 2, que es básicamente la operación que les decía, que es dividir la covarianza entre la varianza, y eso generaría la función de autocorrelación. Por último, voy a calcular los estadísticos Q. Este tendría que ser 294 porque es el número total que tengo en la serie. 294 y ya. Y en teoría ya debería de quedar toda mi tabla completa y así se debería de ver mi tabla completa. Entonces, por ejemplo, concretamente la autocorrelación, lo que quiere decir es que la serie, considerando la información solamente hasta un mes hacia atrás, se parece mucho tanto que casi es .90. Pero conforme nos vamos alejando, va perdiendo similitud. ¿Eso tiene sentido? ¿Les parece que sí? ¿O no? ¿Qué significaría eso? ¿Perdón? Significaría que cuanto más me alejo,
sea, cuanto más atrás me voy, la información que está, la información que ocurrió mucho tiempo atrás, ya no está relacionada con la información que estoy observando hoy. Entonces, si quisiera yo explicar, pues piénsenlo de esta manera. Si quisiera construir un modelo que explicara el comportamiento concretamente de los pasajeros transportados en el metro, muy probablemente no me puedo ir con información tan atrás, porque esa información que está muy hacia atrás está muy poco correlacionada con la información presente. ¿Sí? Eso es lo que querría decir. En general, que la función de autocorrelación tienda a caer. Pero bueno, vamos a verla de una forma gráfica. ¿Cómo se vería? Bueno, la manera de calcular la función de autocorrelación de forma gráfica es con este comando, que es ACS, que es la abreviación de la función de autocorrelación en inglés. Y lo que le voy a decir es que se vaya hasta atrás 150 periodos y que me muestre el- el- la gráfica de la función de autocorrelación. Y así se vería. Una forma de interpretarlo querría decir que observen que en la medida en la que, ¿cuándo es la función, cuándo la función de autocorrelación se vuelve uno? ¿Cuándo es uno? ¿Se acuerdan de las propiedades de la función de autocorrelación? ¿Cuándo se vuelve uno? Cuando es gamma en cero, ¿no? Cuando es tau en cero, es decir, estoy comparando la serie misma con ella misma completamente, ese es uno. Luego de ahí empieza a decaer a punto 89 y va decayendo hasta por ahí de los 30 periodos, 35 tal vez, donde ya casi está en la banda, esta banda que está aquí, es la banda de los ceros. Eso quiere decir que esta banda, estos puntitos azules, son los que cumplen con la hipótesis nula. ¿Se acuerdan cuál era la hipótesis nula? ¿Cuál era la hipótesis nula que habíamos planteado? Que la función de autocorrelación era cero. Es decir, que no había información que fuera, que estuviera correlacionada entre los dos momentos de la serie. Entonces, quiere decir que me tengo que ir más o menos unos 25 meses atrás para empezar a observar que la serie de pasajeros transportados en el metro no se parece en nada a la serie en este momento. Pero esta situación se invierte por ahí del mes 60 hacia atrás. Una vez que estoy en el mes 60, se parece, pero en sentido contrario. ¿Sí? Es decir, que los picos son valles, probablemente ya por ahí de los 80, 100 meses, más o menos, tal vez. Y puede deberse a que en realidad la forma en la que tenía la serie no era algo que pareciera ser que cumplía con nuestros supuestos que hemos establecido de estacionariedad. Vamos a verlo un poco más adelante. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cuál es uno de nuestros objetivos? Es tratar de establecer cómo podemos capturar esta información de la autocorrelación mediante un modelo. Bien, puedo hacer simplemente el estadístico Q, que es este. Le voy a hacer para el rezago 1. Me dice que el estadístico Q es 231.37. Vamos a ver si se parece a mi estadístico Q que yo calculé. Aquí yo calculé el estadístico Q. Sí, se parece. Por ahí me debí haber equivocado tal vez en algún dato, pero por ahí está. Habría que checarlo, en qué me equivoqué. Pero ahí está, y grados de libertad 1, y el p-value es muy cercano a, no, muy grande, muy cercano a cero, perdón. Vale, bien. ¿Dudas con este cálculo? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. ¿Cuál? ¿Hasta dónde? ¿Este? ¿Perdón? Vale. Y tengo que revisar mi formulación. Tal vez tengo un error en el cálculo. 294. No, sí está bien. A ver, déjenme ver mi fórmula. Muy rápido. No, mi fórmula está bien. Ah, no, es que yo calculé el Q estrellita y abajo está el Q normal. Esa es la diferencia. Perdón.
Ya me di cuenta. Y esa es la diferencia. Aquí abajo se calculó el Q convencional. Vale. Sí. Sí. Vos, con esto. ¿Vale? Bien. Ahora voy a cambiar, voy a empezar entonces ahora a cambiar un poco no de tema, sino voy a entrar ahora sí en un concepto ya más, espero, más atractivo para el curso, que es hablar de los procesos autorregresivos. ¿Vale? Sí. Entonces, bien, cambiamos un poco de teoría. Vamos a hablar ahora de procesos estacionarios y concretamente voy a hablar de los procesos autorregresivos de orden uno. ¿A qué se parece esta muchacha que tengo aquí? Ay, no puedo hacer. Esta que está aquí, sorry. Esta que está aquí. ¿A quién se parece? ¿Y quién era Z? ¿Qué era Z? ¿Qué habíamos dicho que era Z? ¿Era una ecuación qué? En diferencia de primer orden. Pero, ¿qué es lo que le agregué a esta ecuación en diferencia que está ahí? Pues entonces, los procesos autorregresivos son en realidad ecuaciones de diferencia de diferentes órdenes, pero estocásticas. ¿Cuándo se vuelven estocásticas? Cuando les agrego el término U. U de T es un ruido blanco. Entonces, lo que estamos haciendo es ahora asumir por un momento que las series de tiempo se comportan como si fueran ecuaciones en diferencia de primer orden, más un ruido, más algo que no sabemos, que no podemos controlar, y ese ruido es U. Entonces, por eso se vuelven estocásticas. Pueden tener un resultado probablemente impredecible en alguna medida. Vamos a ver qué tan impredecible puede ser. Entonces, le voy a agregar U que va a cumplir con estas tres condiciones, que son condiciones para que sea un ruido blanco. La primera condición es que está centrado en el cero. La segunda condición es que tiene una varianza constante. Y la tercera condición es que la historia no le importa. ¿Sí? Es decir, lo que haya ocurrido en T no va a afectar lo que ocurra en S o viceversa. Entonces, ¿cómo podríamos procesar esta serie? Bueno, lo que sabemos es, cuando resolvimos este problema, dijimos que, bueno, esta serie entonces inicia en uno puede ser a cero, más a uno de X en cero, más U en uno. Entonces, el ruido blanco inicia ahí. Ahí es donde se le da, digamos, el primer impulso o el primer notch de, de aleatoriedad. Luego, en el periodo 2 se vuelve a cero más A1 por X1 más U2. Pero esta la podemos describir como ¿qué cosa? Como A0 más A1 que multiplica ¿quién? A A0 más A1 por X en cero más U1 más U2. Voy a continuar aquí abajo esta ecuación. Pues si continúo aquí abajo, lo que me doy cuenta es que entonces X en 2 es igual a quién? A A0 más A0 por A1 más A1 al cuadrado por X. Cero más ¿quién? Más A1 por U1 más U2. Entonces, la serie en el momento 2 ya tiene acumulado, digamos, dentro, ya tiene en la panza dos choques estocásticos. El choque que traía del momento 1 ponderado por A1 más el choque que se le ingesta en el momento 2. ¿Vale? Y puedo continuar con esta historia. Y si continúo, ¿a quién llegaría? Más o menos deben de acordarse a quién llegaría si continúo. En XT, ¿cuánto debería ser esto? A0, A, A, ajá, más A0 por A1 al cuadrado, más, así me iría hasta A0 por A1 a la T menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí.
¿Más quién? Más A1 a la T, ¿por quién? Por X en cero, más A1 por U1 a la T, más A1 a la T menos 1 por U2, más así hasta A1 a la 0 por U en T. Quiere decir que en T no solamente tiene el componente que ya sabíamos, que era la ecuación en diferencia de primer orden, sino que además trae consigo toda la trayectoria de los ruidos blancos que se le fueron ingresando al proceso. Esa es una manera de solucionarlo. La manera alternativa de solucionarlo es utilizar el operador rezago, como les propongo aquí. Y llegaríamos a esta solución. Si hiciéramos esto, si continuáramos, llegaríamos a esta solución. Que sería simplemente lo que ya conocemos, más quién, más la suma de todos los errores acumulados a lo largo de la historia. Suena como si fuera una vida, ¿no? Estoy chistoso, perdón. Entonces, todo lo que fuera desde cero hasta donde estemos debería de ser A1. Entonces, ¿quién es el error que más afectaría a la trayectoria de T? ¿Cuál error es el que más afectaría? Cuando J sea igual a cero, pero cuando J es cero, quiere decir que estamos hablando de U en T. Quiere decir que el error que más modifica la trayectoria X de T es el error contemporáneo. Los errores muy en el pasado aportan muy poco a la trayectoria de X en T. ¿Sí? Entre más lejos estemos, el error original se habrá diluido mucho. ¿Vale? Bien, ¿duda con este planteamiento de los modelos autorregresivos de orden 1? Vale. Entonces ahora pensemos, bueno, nada más aquí un tema. ¿Cuál es la restricción? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo debe ser A1? ¿Alguien se acuerda cómo debe ser A1? En valor absoluto, no, en valor absoluto menor a 1. ¿Por qué? ¿Se acuerda? A1 debería de ser menor a 1 en valor absoluto. ¿Por qué? Porque si no, no converge. Sí, porque si no el proceso sería explosivo y no sería una trayectoria convergente. Entonces, eso también garantiza que el aporte que tengamos del error sea siempre más pequeño conforme nos alejamos. Porque alguien me podría decir, bueno, pero cuando A1 está elevado a algo muy cercano a infinito, eso debería ser muy grande, pero no, esto no es cierto. Eso es muy pequeño porque A1 debe ser en valor absoluto menor a 1. Entonces, solo está entre menos 1 y 1. ¿Vale? Bien. Veamos entonces algunas propiedades de este amigo, que es una ecuación de diferencia de primer orden estocástica que le hemos llamado AR1. Un AR1, entonces, debe de cumplir con estas condiciones. La primera condición es su valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de un autorregresivo de orden 1? Es tomar el valor esperado de toda esta expresión. Pero si tomo el valor esperado de esa expresión, yo sé que el primer componente es una constante en términos del valor esperado, por eso lo puedo sacar. Todo este componente está fuera del valor esperado. Y como el operador esperanza es un operador lineal, entonces simplemente esto resulta ser la suma de cada uno de los valores esperados de U. ¿Y esto cuánto vale? Cero. Entonces en realidad este componente es cero. Por lo tanto, en promedio, podemos decir que un proceso autorregresivo, no obstante que le agregamos un componente estocástico, en realidad su valor esperado es la media. Es decir, el componente estocástico no modifica la trayectoria hacia la cual va a converger. Lo único que va a hacer es que la aproximación sea más errática. Si lo quisiéramos ver gráficamente, lo que va a pasar es esto. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando simulamos a Z,
Por ejemplo, cuando hicimos una simulación, si aquí estaba la media, lo que ocurrió es que, por ejemplo, esta era la aproximación asintótica alrededor de la media. Lo que va a ocurrir ahora con, con la incorporación del proceso estocástico es que la aproximación ahora va a ser errática, pero va a converger hacia la misma trayectoria. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Ok. ¿Cómo es la varianza? La varianza está más bien. Está- Esta varianza simplemente es las desviaciones respecto de la media, pero la media ya la conocemos. La media es este amigo que está aquí. ¿Sí? Ah, otro color. Aquí está la media, entonces son las desviaciones respecto de la media. Entonces esta media se elimina con este otro elemento. Por lo tanto, todo resulta ser simplemente tomar el cuadrado de esta expresión. Tomando el cuadrado de esta expresión, entonces y lo que hago simplemente es aquí abrir esa suma. Entonces esa suma simplemente es u de t a 1 por u de t menos 1, así hasta infinito, elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado todo eso, se acordarán por tu clase de álgebra, que eso es toda una expresión así horrible. Simplemente son todos los productos cruzados, pero la fortuna es que sabemos que todos los productos cruzados, cuando le tome el valor esperado, van a ser cero, cuando sean distintos. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque yo sé que la correlación que existe, como U de T es un ruido blanco, la información que existe en T con la información en cualquier otro momento debe ser cero, debe estar correlacionada en términos cero. Entonces, los únicos que sobreviven son simplemente el valor esperado elevado al cuadrado, y yo sé que estos son la varianza, y por lo tanto, la respuesta sería esta. La varianza sería simplemente la varianza que conocemos del término de error, que se hereda del ruido blanco, más la suma de todos estos valores. Pero esto ya la conocíamos, y esta se ve de esta manera. Entonces, la varianza de mi amigo autorregresivo de orden uno es simplemente sigma cuadrado ajustado por la media. La media, bueno, casi la media, por un componente casi como la media, elevado al cuadrado. Es digamos, el resultado es, digamos, me parece a mí interesante porque lo que nos está expresando es que, recuerden, cuando hicimos el proceso, el Z, cuando hablamos de la ecuación en diferencia de primer orden, llegamos a una expresión muy parecida cuando hablamos de, de algunas operaciones y dijimos, bueno, no nos preocupó en ese momento la varianza y el valor esperado de este proceso porque era un proceso puramente determinista. Lo que estamos haciendo aquí es agregarle un factor estocástico y ese factor estocástico resulta en esta expresión. Ah, vale, bien. Lo único que me queda entonces es hablar del único elemento que me falta, que es la covarianza. La covarianza en realidad no es algo muchísimo más complejo de lo que ya hemos conversado. Es simplemente resolver esta ecuación. Es álgebra, simplemente. Entonces, la covarianza es simplemente tomar las desviaciones respecto de la media en dos momentos distintos. Entonces, simplemente lo que hago es desarrollo. Me doy cuenta de que cuando desarrollo voy a eliminar a este con este y a este con este. Entonces, todo se vuelve igual a multiplicar. Lo que puedo factorizar es este amigo y todo se vuelve esta multiplicación. Y esta multiplicación yo ya la conocía, que es justamente la que está arriba. Entonces todo se vuelve a la 1 a la tau por esta expresión. Y entonces la función de autocorrelación sería simplemente, aquí no lo puse con ese detalle, pero si gamma en tau es A1 a la tau por 1 entre 1 menos A1 al cuadrado, y gamma en cero está arriba, que es esta expresión que está aquí, es que es, perdón, me faltó sigma cuadrado. Es 1
entre 1 menos a cuadrado por sigma cuadrado. Entonces ya desde aquí se ve que este amigo se elimina con este. Por lo tanto, la función de autocorrelación es simplemente A1 elevado a la tabla. Entonces, en un proceso autorregresivo de orden 1, la función de autocorrelación es simplemente el coeficiente asociado a el término rezagado anterior. Es un resultado, me parece lindo en términos analíticos, poco útil en la vida real. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿No? ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Vale. Vayamos a ver. Entonces, voy a trabajar entonces. Ahora voy a cerrar esta clase, que se llama clase 2. No, clase 3 creo que era este. Y vamos a abrir ahora clase 4. Pues cerramos clase 3, vamos a clase 4. Bueno, antes de que se me olvide, siempre recuerden, si modificaron algo del código, denle simplemente tejer para que se ejecute. Se empieza a ejecutar todo y se muestra el archivo final, que sería el HTML, que podrían ya luego verificar para mantener sus resultados, ¿no? Si lo quisieran, ¿vale? Bien. Ya, entonces ya, ya lo ejecuté, ya le di tejer, vamos ahora al clase AR1, que es clase 4. Entonces, este es, si me equivoqué, es 2024 y estamos en 3 de septiembre. Vamos a simular un autorregresivo de orden 1. Entonces, bien, una cosa que voy a agregar en la clase de hoy es esta biblioteca que se llama LaTeX 2X, que lo que nos va a permitir es agregar expresiones matemáticas, por ejemplo, en los ejes. Ahora les voy a mostrar cómo. En los ejes de los gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a importar estas bibliotecas. Seguramente no han utilizado esta biblioteca, entonces lo que deben hacer es simplemente descomentar, instalan la biblioteca y luego ya pueden ejecutar el código que vamos a conversar ahora. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a simular un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, ¿qué es cómo lo puedo simular? Lo que yo sé es que los que son autorregresivos de orden 1 son de esta forma. Son x en t más igual a a0, a1 multiplicado por x en t menos 1 por el choque estocástico. Yo sé que de esta manera son como se construyen los procesos autorregresivos de orden 1. Entonces, vamos a darle parámetros. Entonces, voy a asumir por un momento que A0 es 5. Luego voy a asumir que A1 es 0.9, porque yo sé que la única condición que yo le puse a A1 es que fuera entre menos 1 y 1. Si ustedes quieren, pueden cambiar estos parámetros. Pueden iniciar el proceso en otro valor distinto a 5. Pueden cambiar el 0.9 por un negativo, por ejemplo, si quisieran. Lo único que va a hacer es va a cambiar de dónde inicia la convergencia, pero les saldría más o menos el mismo resultado. Y bueno, x en 0 lo vamos a generar con esta fórmula que va a ser A0 entre 1 menos A1, y el número de simulaciones que vamos a hacer va a ser 1000. Vamos a simular 1000 periodos hacia adelante. Bien. Ahora sí, entonces voy a crear un data frame que va a tener una columna que va a ser el tiempo, y vamos a ver cómo se ve ese data frame. Entonces, el data frame simplemente tiene la columna de tiempo. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Ok. Vamos a agregar entonces una parte estocástica. Entonces, les decía, siempre que hacemos una simulación, mi recomendación es establezcan una semilla para sus números aleatorios. Esa semilla que está ahí es la que yo les propongo. Ustedes pueden elegir las que ustedes quieran, póngale los 4 dígitos de su fecha de nacimiento, lo que ustedes deseen. Yo le puse 1, 2, 3, 4, 5 porque me cuesta trabajo pensar en esas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a simular una normal, voy a simular 1001 números de una normal, centrados en 0 y con desviación estándar 4.
Eso debe de cumplir con ser un ruido blanco. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que el UDP, que es el que estoy generando aquí, va a ser un ruido blanco? ¿Sí? Porque estoy haciendo extracciones aleatorias de una normal. Y en teoría son extracciones con reemplazo. Quiere decir que una vez extraigo el número de aleatorio, puede ser otra vez extraído en la siguiente vez. Y eso ya garantiza que se cumpla, que la autocorrelación sea, que la correlación entre diferentes tiempos sea igual a cero. Porque no importa lo que haya pasado anteriormente, siempre puedo extraer a los mismos números. ¿Sí? Es otra manera de ver este, que la covarianza sea igual a cero. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Bueno, veamos cómo se ve nuestro data frame. Se ve así, ¿no? Aquí están nuestras extracciones de números aleatorios. Luego, vamos a hacer una gráfica justamente de nuestro data frame que se llama XT, del tiempo y de UDT, y lo voy a hacer en azul oscuro. Y vamos a hacer el gráfico, y aquí está mi gráfico. Y pues sí, no, esto sí parece ser ruido blanco. Hasta aquí al menos. Centrado en el cero, no parece haber un patrón. Este, parece que más o menos es con- le puse ahí arriba, entre comillas, puramente aleatorio, porque am, sabemos que son números aleatorios, ¿no? Entonces por eso le puse la comilla, pero en realidad sí debería ser un número aleatorio, un proceso aleatorio. Bien, ahora, qué es la particularidad que le estoy agregando a esta gráfica? ¿Notaron este que está aquí, UDC? Esta es una expresión, un subíndice. ¿Cómo lo agregué? Bueno, lo agregué con la biblioteca que importamos. Y la biblioteca que importamos me permite hacer esto. Aquí voy a agregar, ¿dónde está? Aquí. En el eje Y le dije que utilice una función basada en látex y que agregue este término U de T, así. Le puedo cambiar esto, le puedo poner aquí mayúscula, tal vez sería lo correcto ponerle aquí mayúscula, si yo quisiera, U de T. O pueden poner alguna otra expresión que ustedes quieran, ¿no? Y debería de cambiarse. Por ejemplo, si alguien más quiere ponerle una expresión más complicada, tal vez, por ejemplo, ¿quién podría ser una expresión más complicada? Por ejemplo, A elevado al cuadrado, debería de verse, vamos a ver cómo se ve, y esa expresión aquí está calculado como A al cuadrado, ¿vale? Bien, para agregar fórmulas, si quieren agregar fórmulas en sus ejes, háganlo con esa biblioteca. Bien, voy a regresar a mi escenario anterior, que era U, y vamos a ejecutar esta. ¿Dudas hasta este punto? Ok. Entonces, simulemos ahora sí el AR1. ¿Cómo sabemos que se comportaría un AR1? Según la solución que sabemos, es que simplemente la división de A0, y con este que está aquí es código LaTeX, entonces la función backslash frac, lo que hace es poner una expresión, ahorita que ejecutemos hagamos todo el tejido del notebook, lo van a ver, que es frac, lo que le estoy diciendo es una expresión que es una fracción, y en la parte de arriba va cero dividido entre uno menos A1, más el backslash sum, lo que hace es que agrega el símbolo de suma, de A1, que va de A1 elevado a la J, por U de T menos J. Y ahí termino esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es agregar dos columnas. Voy a recrear dos procesos aleatorios. Voy a recrear dos uno que va a resultar de simplemente tomar un valor inicial para XT y irle sumando el choque aleatorio. Y el otro lo voy a representar con la trayectoria que yo sé a la cual debe converger. Y vamos a ver qué tanto se parecen. Por eso le llamo a uno teórico y a otro real.
El teórico es el que ocurriría con la formulación y el real sería simplemente sumándole el choque aleatorio. Entonces, vamos a ejecutar esta línea. Voy a colocar en ambas series, iniciarían en X0, que es el valor inicial, y luego voy a generar una columna que se va a llamar ρ, que es simplemente la función de autocorrelación. Entonces, generamos un proceso aleatorio y uno real y uno teórico. Entonces lo voy a hacer con un for, y el for simplemente lo que va a hacer es va a ir desde 2 hasta t más 1, y lo que va a ir haciendo es generando el autorregresivo. Noten, el real, si ustedes observan, es simplemente tomar el valor observado en el periodo pasado, ajustado por A1 más el choque aleatorio. Y el teórico es la ecuación que sabemos que resultaría de hacer la acumulación siguiendo la fórmula, la solución. Y la fórmula de la solución es esta, está resumida. Y la función de autocorrelación, llegamos a la conclusión de que sabemos que es A1 elevado a la tau, es decir, A1 elevado al momento en el cual vamos. Lo ejecutamos. Concretamente, mi archivo que se llama XT, aquí tendría yo, entonces tengo el teórico y el real. Aquí solamente de verlo se ve que se parecen un poquito. Vamos a ver qué tanto se parecen ya graficados. Vamos a graficar ambos. Este es el proceso teórico. El proceso teórico se ve así y en el largo plazo converge. ¿Cómo se vería el proceso real? Sería este. ¿Por qué se ven tan diferentes? Exacto. Porque el choque aleatorio está presente siempre en este proceso. Y en el otro solo ocurrió al inicio y después se fue acumulando con la información que ya iba acumulando. Entonces, básicamente lo que hice en representación teórica fue que me tomé esta formulación, me la tomé como válida, dije, la formulación válida es esta. Entonces, cuando le agrego el choque teórico, no, perdón, está aquí arriba, aquí, cuando le agrego el choque teórico, se lo agrego ponderado. Entonces ya viene disminuido. Y conforme va pasando el tiempo, ya va aportando muy poca información. Entonces, por eso, este es el teórico. El teórico así se debería comportar. Si me regreso a R, tiene sentido. El teórico se ve así. Sí, se ve que al principio puede ser como un poco errático, pero después se comporta muy uniforme. Pero en la realidad, lo que ocurriría sería que la serie debería de verse así. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, claro. ¿Qué pasa? Ya, sí. La parte de acá. Sí. Lo que dije aquí es que simplemente es que el proceso teórico, solo al principio los choques estocásticos modifican la trayectoria, porque el ponderador es alto, porque el tiempo ha transcurrido poco. Cuando el tiempo transcurre mucho, el ponderador es tan pequeño que ya no aporta casi nada a la trayectoria. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Pero converge al final del día. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Quedó claro, Mari? Ok, vale. Buenísimo. Y creo que aquí tengo un error. Ahora déjame ver cuál es el error. Aesthetics. Language. Ya no vale language. Entonces, ¿ahora qué es? Mm, Ah, en lugar de size es language. Pero tengo un error aquí, entonces déjenme ver. Aquí es language. Eso debe solucionar. Sí, ahí está. Tenía un error aquí. Aquí decía size, cámbienlo por language y ya el error debería desaparecer. Es una actualización de ggplot. Bien. Y vamos a juntarlos. Ahora sí. Si los juntamos, se ven así. Entonces, en realidad el teórico
Ciertamente es una mala aproximación porque omite toda la aleatoriedad que existe, pero al final está describiendo la trayectoria que debería seguir el proceso a lo largo del tiempo. Es decir, que solamente lo que estamos observando son desviaciones respecto de la línea azul, ¿vale? Entonces, cuando hagamos pronósticos, lo que vamos a hacer es tratar de construir una línea azul para decir, bueno, por dónde más o menos va a oscilar la serie. No necesariamente cierto, pero más o menos cercano. Sí, el azul. ¿Sí? Vale, buenísimo. Y creo que con esto termina ya está. No, aquí dice, la función de autocorrelación. Esa es la función de autocorrelación que verdaderamente observaríamos del proceso tomado al proceso real, pero según nuestro cálculo, esta es la que debería existir teóricamente, este es A elevado a la tau. Noten que se parece mucho, con la diferencia de que esta sí oscila un poco, porque la autocorrelación teórica, y obviamente es teórica, entonces se ve más suave respecto de esta que es la autocorrelación real. Esta es la autocorrelación teórica, que se ve muy suave, cómo va convergiendo hasta desaparecer. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Ok. Bien, yo hasta aquí voy a detener la clase, no sé si tengan alguna